Génesis capítulo 28, versículos del 1 al 5. Si usted puede abrir su Biblia, le voy a invitar que la abra y que nos pongamos de pie en respeto a la palabra de Dios. Génesis capítulo 28, versículos del 1 al 5, dice de esta manera. Me voy a tomar el tiempo, el privilegio de leer la palabra de Dios. Está en la pantalla también, si usted quiere seguirlo a través de la pantalla. Dice de esta manera: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra el día de hoy. Señor, permite que pueda ser de bendición a cada uno de los que estamos aquí, y que también, Padre, podamos, Señor, tener la confianza de saber, Padre, que con fe las promesas que nos has hecho, tú las cumplirás en su tiempo. Señor, gracias porque eres vivo, porque ya no estás en una cruz, ya no estás en una tumba. La cruz está vacía, la tumba está fría y vacía, y tú estás, Señor, soberanamente reinando sobre la creación. Gracias, Padre, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor. En esta tarde nos ponemos en tus manos pidiendo una bendición especial para todos los que estamos aquí hoy y aquellos que nos están viendo por las redes sociales. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. He estado predicando sobre el tema sobre el amor que duele, y hoy voy a hablar sobre un tema un poquito delicado, un poquito espinoso. Denme tiempo y denme paciencia para ver si puedo desarrollar el tema que Dios ha puesto en mi corazón el día de hoy. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos tenido la oportunidad o bendición o desgracia, no sé cómo llamarlo, de vivir con los suegros? Con la pura risa ya me lo están diciendo cuántos. O cuántos han vivido cerca de donde viven los suegros, ¿verdad? O cuántos los suegros han querido vivir con nosotros, la suegra o el suegro ha querido vivir con nosotros, y aunque no viven con nosotros, pero casi viven porque ahí están todo el día, ¿verdad? En este día me gustaría hablar sobre unos suegros, y aunque la Biblia habla solamente del suegro, pero quiero hablar del ambiente familiar, sobre la historia de Jacob. Jacob, como lo hemos estado viendo durante estas semanas, el tema es el amor que duele, y hoy me gustaría hablar sobre el tema amor y fe en la adversidad. Amor y fe en la adversidad es el tema que me gustaría hablar el día de hoy. La historia de Jacob, vamos a verla de una manera panorámica. No vamos a poder leer todos los capítulos por cuestiones de tiempo, pero voy a estar haciendo referencias a las bases bíblicas. Jacob fue enviado a buscar una esposa en la familia de Labán. O sea, Jacob había cometido juntamente con su madre una ofensa para su hermano. Y su hermano, como lo vimos la semana pasada, su hermano había jurado que iba a matar a su hermano. Eran gemelos y lo iba a matar. Entonces la madre, queriendo proteger a su hijo, que era su hijo predilecto, su hijo escogido, su hijo favorito, le dijo: mira, con el pretexto de que necesitas buscar una esposa, vete a la casa de tu tío, que era el hermano de la mamá de Jacob. Ve a la casa de mi hermano para que mi hermano te cuide mientras tu hermano se le baja el coraje de que te quiere matar y que quiere asesinarte. Ya lo vimos la semana pasada, eso no me voy a meter tanto en eso. Pero Jacob entonces huye del seno familiar de sus padres y tiene que irse a refugiar a la casa de su tío
para esconderse de su hermano en primer lugar, y en segundo lugar buscar una esposa, porque él necesitaba, ya estaba en la edad de tener una esposa. Entonces Jacob fue enviado a buscar una esposa a la casa de su tío. Jacob estaba persiguiendo con esa acción de irse a la casa de su tío, estaba persiguiendo y buscando la promesa que Dios había hecho a su abuelo Abraham, y que le había hecho Dios a su padre Isaac, y que ahora en este pasaje de Génesis capítulo 28, ahora esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y que aún no se cumplía, y que Dios le había hecho a Isaac y que aún no se cumplía, ahora esa promesa caía bajo los hombros de Jacob y que todavía no se cumplía. ¿Cuál era esa promesa? De que iba a construir Dios a través de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. A través de la descendencia de ellos iba a construir una nación tan poderosa y tan numerosa que prácticamente iba a impactar la comunidad. Dice el versículo 4, hablando de esa promesa, dice: y te dé, está hablando de Dios, dice el versículo 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, dice el versículo 4, para que heredes, le está hablando a Jacob, para que heredes, dice la Biblia, la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. O sea, Jacob en este momento está siendo el receptor de las promesas que Dios había hecho a su familia y que todavía no se habían cumplido. Hay muchas historias secundarias que puede sacar uno de estos pasajes, pero me voy a enfocar en el núcleo del conflicto entre Jacob y Labán, que era su suegro, se convirtió en su suegro. Pero conozcamos un poquito al suegro para entender a Jacob. El suegro era un personaje deshonesto, el suegro era un personaje engañoso, el suegro era un personaje manipulador. Era un personaje que no le importaba tomar ventaja de los demás con tal de sacar provecho para sí mismo. Entonces Jacob, huyendo del peligro de vida, de muerte que estaba acechando su vida, Jacob vive entonces mucho tiempo, 20 años, como arrimado con la presión de un desconocido que vive bajo el techo y la cobertura de su suegro. Por 20 años Jacob vivió bajo la cobertura, bajo el techo, como arrimado en la casa de su suegro. Seguramente durante estos 20 años Jacob se estaba preguntando: ¿cómo me va a salvar Dios de esta situación si no tengo nada? ¿Cómo me va a salvar Dios de esta situación si no estoy ni casado? En ese tiempo todavía no estaba casado. ¿Cómo me va a salvar Dios de esta situación? De la promesa que Dios le ha hecho a nuestros padres. ¿Cómo Dios va a cumplir esa promesa? Las circunstancias inmediatas no parecían tan bonitas, tan claras como para que Jacob viera que la promesa de Dios ya estaba a punto de cumplirse. Al contrario, las circunstancias lo hacían sentirse que cada día se alejaba más de Dios y cada día Dios le ponía menos atención o menos posibilidades de que cumpliera Dios la promesa en la vida de Jacob. ¿Qué hacer cuando las circunstancias están en contra de tu realidad? ¿Qué hacer cuando las cosas no te están saliendo bien y tú tienes la fe y la confianza de que Dios te trajo a este país, Dios te trajo a esta familia, Dios te trajo aquí a este lugar para bendecirte, pero realmente no sientes la bendición de Dios en tu realidad? No sientes la realidad, la bendición de Dios por los problemas económicos que estás enfrentando. No sientes la presencia de Dios en tu familia porque estás enfrentando crisis familiares. No sientes la presencia de Dios en tu situación porque estás sintiendo mucha opresión a través del gobierno o de la situación legal de este país. Y sientes que en vez de acercarte a encontrar solución a tu problema, cada día ves la solución de tu problema más lejos, más fría, más alejada, y cada día sientes que la presencia de Dios no está necesariamente interesado en tu situación. Te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes desconsolado, te sientes desanimado para seguir buscando a Dios. ¿Qué hacer en ese momento? Así estaba Jacob. Pues antes de continuar adelante, quiero resaltar la ponencia importante de este tema. Dios siempre cumple sus promesas. Amén, hermano.
No importa en la condición en la cual tú te encuentras, Dios siempre cumple sus promesas. Incluso cuando el camino está marcado por la adversidad, cuando tu camino está marcado por la demora, inclusive cuando tengas que estar viviendo bajo el techo de personas que te abusan, personas que están tomando ventaja de ti, personas deshonestas, engañosas o manipuladoras como Labán. Aunque estés en una condición como esa, Dios en su palabra ha dicho que Dios siempre cumplirá su promesa. Aunque estés en cualquier condición en la cual tú estás, créeme que Dios cumplirá su promesa. Amén, hermano. Si lo cree, denle un aplauso a ese rey de reyes. Gloria a Dios. Es que vi a uno que se estaba durmiendo y con ese aplauso lo despertamos. Muy bien. Muy bien, en primer lugar, quiero hablar sobre cómo poder procesar esta situación cuando las cosas no te están saliendo bien y que la presión y las situaciones difíciles vienen de tu círculo interno, de tu círculo que se supone que deben de ser los que deben de apoyarte. En primer lugar, tú tienes que entender que hay una promesa de Dios. Dice la Biblia, para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios dice: yo sé los planes que tengo para ti, dice la palabra de Dios, y son planes de bien y no de mal, dice el Señor. O sea, hay que partir de esa premisa. Hay que partir pensando que Dios tiene planes para bendecirnos. Dios quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tus finanzas, quiere bendecir tu vida espiritual, quiere bendecir tu iglesia. Dios está en el negocio de la bendición. Toda buena dádiva, dice la palabra de Dios, y todo perfecto proviene de Dios para con nosotros, dice la Biblia. Gracias, Señor, por esa misericordia y por esa bendición tan grande. Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que entender que si hay una promesa de Dios para nosotros, como leímos en estos 5 versículos, que había una promesa de Dios para Jacob de que de su descendencia se poblaría la tierra, entonces hay que partir de esa premisa y buscar la promesa, buscar que Dios bendiga y cumpla su promesa. Recuerde el trasfondo de este pasaje. Mientras Dios cumple su promesa, Jacob se encontró con Dios en un sueño. O sea, Jacob estaba huyendo de su hermano, pero Dios se encuentra con Jacob. Mire lo que dice aquí en capítulo 28, el mismo capítulo 28, pero el versículo 10, del 10 al 22, nosotros podemos verlo, no está en el pasaje, pero del capítulo 10 al versículo, del capítulo 28 al versículo 22 está. Capítulo 28 del versículo 10 al versículo 22 vemos la historia de que Jacob está huyendo de su hermano y en el camino Jacob tiene un sueño, y dice la Biblia que ese sueño era que él soñaba en esa visión una escalera grande que iba del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Dice la Biblia que en esa escalera bajaban los ángeles y subían ángeles en esa escalera, y ahí en esa escalera dice la Biblia que Jacob vio hacia la punta de la escalera, hacia arriba, y vio al Señor que estaba en la punta de esa escalera. Cuando las cosas no le estaban yendo bien a Jacob, cuando Jacob estaba sintiéndose que él había perdido su familia, estaba el peligro de muerte, todas las cosas le estaban saliendo mal, en ese momento Dios se aparece a Jacob a través de esta escalera. El sueño de la escalera que llegaba al cielo, es importante que entendamos que en la punta de la escalera ahí estaba el Señor, dice la Biblia. Ahí estaba el Señor en ese momento, en el momento más difícil en la vida de Jacob. Ahí el Señor se estaba haciendo presente. ¿Qué hizo Jacob cuando se encontró con el Señor? Jacob respondió prometiéndole adorar al Señor con todo lo que le diera. Dice la Biblia en el versículo 20: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en la vida de Jacob? Jacob estaba huyendo como consecuencia de sus propias decisiones, porque Jacob había engañado a su hermano, le había robado su primogenitura y ahora le estaba robando la bendición que su padre tenía para él. No únicamente era un engañador Jacob también, sino que Jacob había engañado a su padre también, haciéndose pasar por su propio hermano para robarle la bendición de su propio hermano. Qué familia, ¿verdad?
Como dice el programa ese que había en México, ¿verdad? Como en todas las familias, como dice ahí, hasta en las mejores familias puede pasar eso. Y podemos ver aquí las dinámicas, los problemas que había en esta familia, y como consecuencia de esas decisiones, Jacob estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones, porque tuvo que huir. ¿Y de qué le sirvió la bendición de su padre? De nada. Tuvo que huir. ¿Y de qué le sirvió ser el hijo predilecto de su hija, de su madre? De nada. Tuvo que huir. ¿Y de qué le sirvió tanta avaricia para tener riquezas si tuvo que dejar todo y huir y perder todo de la noche a la mañana? Estaba humanamente hablando fracasado. No tenía familia, no tenía nadie con él, no tenía amigos, estaba solo. Y ahí en ese momento depresivo, en ese momento en que estaba perdiendo todo y que estaba reconociendo su realidad de que por sus decisiones lo había llevado a esa condición de esclavitud en la cual él se encontraba emocionalmente hablando, ahí se le aparece el Señor. Yo no sé en qué condición te encuentres tú en esta mañana. Yo no sé cómo tú te sientas en esta mañana. Yo no sé cómo estés emocionalmente hablando en esta mañana. Yo no sé cómo estés familiarmente hablando en esta mañana. Yo no sé cuáles son tus problemas que traigas en tu cuerpo físicamente. Yo no sé cuáles son los problemas que tú traigas legalmente en esta mañana. Yo no sé cuál es esa preocupación que te está robando la paz y la tranquilidad. Yo no sé quién te ha traicionado, qué ha pasado en tu vida, que te sientes traicionado y te sientes decepcionado. Pero en cualquier condición en la cual tú te encuentres, yo quiero asegurarte en esta mañana que el Señor está contigo y que el Señor quiere bendecirte. Gloria a Dios, al Señor Jesús. En ese momento tan difícil, el Señor se le aparece y el Señor habla. El Señor toma la iniciativa de hablar con Jacob, y como resultado de ese encuentro, Jacob tiene una transformación en su vida. Y en ese momento Jacob tuvo su encuentro personal con Dios. Oh, mi hermano, no salgas de este lugar sin tener tu encuentro personal con Jesucristo. No salgas de este lugar sin asegurarte que Cristo te ha hablado el día de hoy a través de su siervo, y que Él te está llamando a tener un encuentro contigo, porque Él quiere transformar tu vida, Él quiere bendecir tu futuro, y Él quiere que tú te sientas que estás protegido y guiado por el Señor Jesús el resto de tus vidas. La experiencia de Jacob con Dios la repite el Señor Jesús. Mire, venga conmigo a Juan capítulo 1, versículo 54. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 54. Y ya estamos en el Nuevo Testamento y estamos hablando del Señor Jesús ahora. Y dice la Biblia en Juan 1, 54. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante, dice Jesucristo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Escúcheme, ¿quién está hablando? Es Jesús quien está hablando. Dice la Biblia: de hoy en adelante vas a ver el cielo abierto. Y dice la Biblia: y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento para Jacob era una promesa. En el Nuevo Testamento en Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Solamente confía. En el Antiguo Testamento le está diciendo a Jacob: solamente confía que al final de cuentas el Señor tendrá la solución. Esa es la promesa. El Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Pero en Juan capítulo 1, versículo 51, Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Y Jesucristo dice: de cierto te digo, que de aquí en adelante vas a ver constantemente el cielo abierto en cada una de tus necesidades. La presencia del Señor estará en tu vida todos los días, dijo Jesucristo en Mateo 28, hasta el fin del mundo. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Dele ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesús. Esta es la conexión entre la promesa del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con eso? Jacob no solamente salió de la casa para buscar una pareja, una esposa, sino que buscaba ver a Dios construir a través de él una promesa de construir una nación a través de él. Había una promesa de Dios de que Dios lo iba a bendecir, y Jacob estaba buscando el cumplimiento de esa promesa. Mis hermanos, Dios busca tener encuentros personales cuando estamos haciendo lo que Él nos manda que nosotros hagamos. Dios quiere tener un encuentro personal en tu propia vida. Si tú estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas, vas a experimentarlo, vas a sentir su presencia, vas a sentir que Él te está guiando.
No es raro entonces en que cuando tú estés buscando al Señor, no es raro que Dios te hable a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de las circunstancias, a través de la oración. El Espíritu Santo quiere hablarte, Dios quiere hablarte constantemente. No es raro que Dios quiera guiarte, no es raro que Dios quiera motivarte, no es raro que Dios quiera protegerte, mientras cada uno de nosotros estamos en el campo de la obediencia. Dice la Biblia, ¿qué pide Dios de ti? Solamente que le obedezcas. Todo lo que tú quieres es que lo pongas en el lugar que Dios quiere estar en tu vida. Entonces sí vas a ver que toda buena dádiva y todo perfecto, toda bendición y toda necesidad va a fluir de Dios para contigo, y no es por ti, sino es por el amor que Jesucristo tiene para ti. Gloria a Dios por ello. Creer en Dios, hermanos, creer en que Dios cumplirá sus promesas es una parte fundamental en la vida cristiana, porque Dios es fiel. Pero si sabemos y creemos que Dios es fiel, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente hemos puesto nuestra fe en Dios? ¿Realmente hemos depositado nuestra fe en Dios y creer firmemente que aunque las cosas, dice la Biblia, aunque la higuera no florezca y aunque la vid no dé su fruto, con todo eso adoraré al Señor? ¿Usted tiene esa fe todavía? Esa fe de que a pesar de que las circunstancias no estén tan como nos lo dice la Biblia, realmente estoy experimentando esa presencia de Dios. La búsqueda de una promesa. En segundo lugar, el requisito de esa fe para que la promesa se haga una realidad. La promesa que Dios nos ha hecho no tarda en llegar, pero la promesa que Dios nos ha hecho, aunque tarda en llegar, a veces no lo vemos, pero hermanos, la esperanza debe de permanecer, aunque aún nosotros no experimentemos la solución a nuestro problema en el momento en que tenemos el problema. Jacob no tenía ni idea de cómo Dios cumpliría la promesa, de cómo Dios le daría una esposa, de cómo Dios le daría una familia, de cómo Dios haría de esa esposa y esa familia y poblaría el mundo conocido. Jacob no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Jacob sabía que Dios tenía una esposa para él. Simplemente saber cuál es la promesa y se supone que Dios la va a cumplir. Debemos confiar plenamente en que Dios cumplirá su promesa. Mis hermanos, creer y esperar en una promesa requiere dos cosas. Requiere fe en Dios y confianza en que Dios cumplirá su promesa. Cuando no puedes ver el resultado final, debes seguir creyendo, debes seguir teniendo fe y confianza de que tarde que temprano Dios va a aparecer. En el momento en que Dios debe aparecer, Él lo va a hacer. Eso nos obliga entonces a caminar de la mano de Dios, aunque en situaciones a veces caminamos hacia arriba, aunque en situaciones a veces caminamos en valle de sombra de muerte, como dice la Biblia, aunque a veces caminamos en campos llenos de obstáculos, aunque a veces nosotros estamos en un ambiente de tanta dificultad. Hay una promesa en la Biblia de que Dios nos va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Entonces debemos continuar alimentando nuestra fe, porque nuestra fe apoya, nuestra fe nos empodera, nuestra fe energiza nuestra confianza en Dios y soporta el retraso. Jacob, tuvo que esperar 7 años. Aquí entra la historia del suegro. 7 años para que usted y yo podamos entender eso. Imagínese usted 7 años esperar para que él pudiese disfrutar de su novia y casarse con su esposa. Simplemente él sabía que Dios tenía una promesa y que Dios le iba a dar esa esposa, y cuando él escogió a la esposa que él creyó que Dios tenía para él estuvo dispuesto a trabajar por 7 años por su esposa, porque él sabía cuál era la promesa. Y como sabía cuál era la promesa, sabía que Dios iba a cumplir su promesa, y él estaba haciendo lo que estaba de su parte para que Dios hiciera su parte y la realidad de esa promesa se hiciera una realidad en su propia vida. Creer y esperar en una promesa requiere fe y confianza, mis hermanos. Cuando no puedes ver el resultado final, debes confiar plenamente en el Señor. Encontrar a Raquel para Jacob, encontrar a Raquel fue fácil. Encontrar a Raquel fue simplemente estar dentro de lo que Dios tenía para él, y Dios le puso a su esposa en el camino. Parecía demasiado fácil, y lo era, fue fácil.
No es difícil encontrar la solución a nuestros problemas cuando nosotros vamos caminando de la mano de Dios. Jacob llevó 7 años trabajando y estuvo dispuesto a hacerlo por amor a Raquel y su búsqueda de esa promesa. O sea, supo esperar. Él sabía esperar. A veces nosotros no sabemos esperar. Está como aquel hombre que era muy desesperado y quería las cosas rápidas. Y él empezó a orar y sabía que el ser desesperado le ocasionaba problemas. Y vino al Señor y le dijo: Señor, por favor, dame paciencia, pero dámela ya. A veces nosotros oramos así. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan ya. No sabemos esperar. Pero nosotros debemos aprender a esperar. Jacob esperó por 7 años para poder tener a su esposa, porque sabía que ese era el paso que él tenía que hacer para encontrar la bendición de Dios en su vida. Ahora, todo este tiempo, ahí vamos con el suegro, ahí vamos con la suegra. Todo este tiempo Labán, su suegro, estaba tramando cómo aprovecharse de Jacob. Pero Jacob confiaba plenamente en su suegro y esperaba en que su suegro iba a cumplir su promesa, iba a cumplir y hacer su parte. Es interesante aquí las dinámicas, pero el suegro, si usted conoce la historia, le animo que usted lea la historia. El suegro lo engañó porque durante esos 7 años Dios bendijo a Jacob de una manera especial y se multiplicó la riqueza del suegro y Jacob trabajaba para el suegro. Luego, a los 7 años, que ya era lo que él tenía que pagar, 7 años de trabajar con el suegro para ganarse a la esposa. 7 años, hermano. Tiene que ser mucho, mucho amor. Y cuando viene la boda y tiene la boda y se da cuenta que la mujer que le entregaron no es Raquel, sino es su hermana, lo engañaron y le dieron otra mujer que no era. Hay muchos detalles en este pasaje y me gustaría entrar, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero él viene y le reclama al suegro y le dice: me engañaste porque me diste a tu otra hija en vez de Raquel, que es a la que yo quiero. Le dice: bueno, nosotros tenemos una costumbre que no puede casarse la hija menor si no se casa la hija mayor primero. Entonces Lea es la hija mayor, tienes que casarte con Lea primero para que te puedas casar con Raquel. Era un engaño porque ¿por qué duró 7 años para decirle cuál era la costumbre de ese tiempo? El suegro lo estaba engañando. Por eso no los quieren a los suegros. Siete años trabajó. Y lo interesante es que Jacob, cuando vio a Lea que no era la novia, dice la Biblia que se esperó hasta el siguiente día. ¿Por qué no la regresó inmediatamente? No, primero la disfrutó y luego fue a regresarla, me salió defectuosa. Eso no dice la Biblia, eso lo digo yo nada más. Ahora está en un conflicto aquí Jacob, porque por 7 años trabajó por su esposa, ya quería él formalizar su matrimonio y sabía, bueno, esta es la mujer que Dios tiene para mí. Resulta que la que tiene no es su esposa, sino tiene que trabajar otros 7 años. Su suegro lo engañó. Lo vemos en capítulo 29, del versículo 21 al 30, que no lo vamos a leer. Recuerda que cuando persigues la promesa, recuerda que cuando tú buscas la promesa de Dios en tu vida, nunca estás solo. Dios está contigo. Dios siempre está contigo y tú estás agarrado de la mano de Dios si eres guiado por Dios. Amén. Dios no iba a traicionar a Jacob. Dios tenía un plan para bendecir a Jacob y Dios no iba a traicionar a Jacob. Eso es lo que usted debe entender. Dios no lo va a traicionar a usted nunca. Labán sí lo traicionó. Y no quiero sembrar cizaña, pero su suegro o su suegra lo puede traicionar. Casi seguro. Pero, amén, dijo la suegra ya. ¿Me entienden mi punto? Dios nunca te va a traicionar. El hombre sí. La humanidad sí te puede traicionar. Y esa traición le costó a Jacob otros 7 años más. Ahora, ¿usted lo ve como una adversidad? ¿Lo ve como algo malo? Sí, humanamente hablando. Es un abuso. No es justo lo que están haciendo. Pero la verdadera fe, mis hermanos, enfrenta la adversidad. Si verdaderamente crees que Dios tiene planes para ti y son planes de bien y no de mal, cualquier situación que te esté pasando adversa, tienes que aprender a enfrentarla. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentarla? Muy bien.
camina por la fe. Caminar por la fe siempre te va a traer adversidad, siempre. Cada vez que tú decidas hacer las cosas correctas, siempre va a traer adversidad. La mayor resistencia a la obra de Dios en tu propia vida proviene de las personas que te rodean. Regularmente son las que, en vez de apoyarte, van a estar ahí para crear esa adversidad en tu vida. ¿Alguien ha tenido algún leván en su vida? ¿O alguien está identificando ahora así? Este es el leván de mi vida, ¿verdad? Este es el leván que está aquí alrededor, que en vez de apoyarme está dañándome. Bueno, pues tienes que persistir en la fe sin rendirte. En Génesis 29, del 31 en adelante, nosotros vemos que a pesar de todos los contratiempos que Jacob estuvo enfrentando, Dios logró su propósito en la vida de Jacob y una gran nación salió de la genealogía de Jacob, los que se llaman ahora judíos, el pueblo de Israel. De ahí salió. Incluso en medio del engaño, Dios bendijo a Jacob. En Génesis del capítulo 29 en adelante, nosotros vemos que Jacob sirve y espera fielmente mientras Dios cumple su promesa. Y en esa espera, en esa adversidad, le nacen 12 hijos a Jacob. Y los rebaños y manadas de Jacob se han multiplicado y Jacob ha prosperado de una manera impresionante. Cuando confiamos en Dios, Dios bendice y prospera de una manera impresionante en nuestra vida. Dios ha prosperado a Jacob, inclusive mientras Labán actúa en contra de su yerno como un enemigo, Dios estuvo determinado a bendecir a Jacob. Jacob, humillado y sirviendo, mientras esperaba activamente y fielmente la promesa de Dios, Dios actuó y le bendijo de una manera impresionante. Mi pregunta y mi desafío es: ¿confías fielmente en que Dios cumplirá su promesa en tu vida? ¿Confías firmemente en que Dios tiene planes para ti, tu matrimonio y tu vida? Planes de bien y no de mal. ¿Sigues con esa convicción firme de que a pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros o de las necesidades, voy a salir adelante porque estoy tomado de la mano de Dios y voy a salir adelante? Hermanos, la fe no es esperar pasivamente. La fe es una confianza con expectativa, confiar firmemente de que Dios me va a sacar adelante, por lo tanto voy a hacer lo que esté en mi parte para salir adelante. Y en tercer lugar y último lugar, este es un momento para seguir adelante. En Génesis capítulo 30, versículo 25 y 27 al 27, Jacob toma decisiones para salir adelante. Dice el versículo 25: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes que los servicios que te he dado. Y el versículo 27 dice lo que Labán, lo que su suegro le comentó. Dice: y Labán le respondió: ¿hallé yo ahora gracia en tus ojos? Hallé yo gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Oyó lo que el suegro le está diciendo? Le está diciendo: espérate Jacob, yo he sido muy bendecido por tu causa, por tu Dios. Dios te bendijo a ti y yo he sido bendecido por ti. Cualquier cosa podía haberse esperado decir de un suegro que no quiere mucho a su yerno, pero decir: tú has sido una bendición en mi vida, eso es un marca, es una poste de señal, es un marca caminos. Es un cambio impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede transformar aún a la suegra, al suegro. Dios puede transformar de una manera impresionante a la adversidad que está delante de ti, cuando tú sigues firme confiando en Dios. Si tú sigues firme y confiando en Dios, Dios va a transformar la vida de aquellos que quieren desgraciarte, la vida de aquellos que quieren destruirte. Dice aquí el versículo, este versículo que tomé como el versículo 25, le está diciendo: y así como tú fuiste de bendición para mí, así Dios me ha bendecido a mí también. Hermanos, aquí nosotros vemos que al final Dios bendijo a Jacob y lo liberó de Labán. El resultado de la historia, de esta historia, es que el pueblo de Dios nació, el pueblo de Israel nació, y las 12 tribus se instalaron, que son lo que conocemos ahora como el pueblo de Israel. Algunos de nosotros, hermanos, estamos en la temporada de Labán.
Algunos de nosotros estamos pasando por situaciones de perseguidos, retrasados, frustrados, acosados, abusados, incluso maltratados. Y volteamos al Señor y le decimos: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? Señor, ¿cuándo voy a ver la solución a mi problema? Señor, ¿cuándo voy a ver que tú intervengas y que tú me bendices? Yo quiero invitarlo a que usted escuche esto que le voy a leer. Dios no ha olvidado su promesa. Dios no ha olvidado su promesa. Lo que parece un retraso puede ser en realidad que Dios te está preparando para una bendición especial. Dios no ha olvidado la promesa que tuvo al bendecirte, promesa para bendecirte. A veces nos desesperamos. Como consejero encuentro muchas personas que dicen: pastor, es que ya tengo 30, 35 años y aún no encuentro a mi esposo, aún no encuentro a mi esposa. Y hasta me dicen la Cruz Roja que levanto lo que caiga. Y todavía no la encuentro. Hay que esperar, hay que esperar. A su tiempo, Dios no ha olvidado su promesa. Lo que parece un retroceso puede ser que en realidad esté preparándote para una tremenda bendición. Conozco hermanos, muchos que están aquí sentados, que esperaron y esperaron y esperaron por su esposo, por su esposa. Esperaron, y después de 50 y 55 años, a que no saben qué, siguen esperando porque todavía no llega. Pero yo sé de personas que ha pasado el tiempo y piensan que ya no hay una persona para ellos, y Dios le trae a la esposa que Dios tenía para él. Dios le trae al esposo que Dios tenía para ella. Y cuando lo conocen y cuando disfrutan de esa familia que están formando, entonces dicen: valió la pena esperar. Valió la pena esperar. Yo no sé cuál sea tu situación, pero lo que parece un retroceso puede que en realidad Dios te esté preparando para una bendición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantenernos fieles. Jacob se mantuvo fiel. Dios va a ser una gran nación de mi generación, de mi familia, de mis hijos. Y me voy a mantener fiel a que Dios va a cumplir esa promesa, y voy a hacer lo que esté en mi parte. Me voy a mantener fiel. Me voy a mantener anclado en Dios. Me voy a mantener agarrado de Dios. Voy a seguir moviéndome cuando Dios diga que me mueva. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer cuando Dios me indica que tenga que hacer algo diferente. Voy a estar dispuesto a seguir los pasos de Jesús, aunque la situación no parezca que se está solucionando. Voy a confiar plenamente en que Dios tiene la solución a mi problema, que Dios tiene la solución a mis necesidades, a que Dios tiene la transformación de aquellos que buscan el mal para mí. Porque el mismo Dios de Abraham, mis hermanos, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, sigue escribiendo tu historia el día de hoy.